El Señor Jesús murió un día miércoles, y resucitó un día sábado, cumpliéndose la profecía de 3 noches y 3 días. La tradición cristiana primitiva vinculó la crucifixión con el día antes del sábado, pero sin notar o sin explicar que podía tratarse de un sábado ceremonial. Con el tiempo, esto se simplificó como murió viernes, resucitó domingo, aunque no necesariamente respeta el conteo literal. A continuación, explicamos cómo corregir el error o alteración sostenido por tradiciones sin fundamento. En realidad, el Señor Jesús sí cumplió la profecía de Jonás, tal como él mismo lo afirmó. Mateo 12:40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Antes de comenzar, es importante aclarar que el calendario judío difiere del calendario gregoriano, usado en el mundo occidental. Estas diferencias afectan la forma en que se cuentan los días y los tiempos proféticos en la Biblia. Precisiones de los días judíos. En los tiempos de la creación, Dios determinó un día la tarde de un día y la mañana del día siguiente. Génesis 1:5 nos dice: Y fue la tarde y la mañana un día. Por tanto, el día judío comienza al atardecer y se divide en 2 partes, la parte oscura, desde el atardecer hasta el amanecer, y la parte clara, desde el amanecer hasta el siguiente atardecer. Por esta razón, un solo día judío abarca porciones de 2 días del calendario gregoriano. Otra división del día judío es la siguiente. Primera hora, corresponde a las 6 de la mañana del amanecer. Tercera hora, corresponde a las 9 a.m. Sexta hora, corresponde a las 12 p.m., mediodía. Novena hora, corresponde a las 3 p.m. de la tarde. Ahora, comprendiendo cómo funciona el día en el calendario judío, comenzando al atardecer y terminando al atardecer del día siguiente, podemos ahora analizar con mayor claridad la cronología de los eventos relacionados con el sacrificio y muerte del Señor Jesús. Esto nos permitirá entender cómo se cumplió la profecía de Jonás y el significado profundo de los 3 días y 3 noches mencionados por el mismo Jesús. Cronología de la Pasión de Cristo. Martes, parte clara. El Señor Jesús ordenó preparar el lugar para celebrar la Pascua en el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cumpliendo así con la tradición judía de conmemorar la salida de Egipto y marcando el inicio de los eventos más importantes de su pasión. Mateo 26, del 17 al 19, nos dice: El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús, diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: Ide a la ciudad a cierto hombre, y decidle: El Maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó, y prepararon la Pascua. Notemos, dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, Levítico 23:5 y 6. Miércoles, parte oscura. Al llegar la noche, es decir, al inicio del día judío, la parte oscura, el Señor Jesús se reunió con sus 12 discípulos para celebrar la Pascua, en obediencia a la tradición judía establecida por mandato de Dios, según Éxodo 12:11, Números 28:16 y Deuteronomio 16:1 al 3. Mateo 26:19 y 20, nos dice: Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó, y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Miércoles, parte oscura. Jesús celebra la Pascua con sus discípulos y, en un acto de humildad y enseñanza, les lava los pies. Juan 13:1 al 5. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y a Dios iba, se levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Miércoles, parte oscura. Arresto del Señor Jesús. Después de orar en Getsemaní, Jesús fue arrestado por las autoridades religiosas tras ser traicionado por Judas. Fue llevado ante el Sanedrín para ser juzgado. Mateo 26, 47 al 49. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12,
y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, Salve, Maestro. Y le besó. Miércoles, parte oscura. Jesús ante Anás, suegro de Caifás y Herodes. Juan 18, 12 al 24. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos, prendieron a Jesús y le ataron, y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos, de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, Yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, que les haya yo hablado, que aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles, que estaba allí, le dio una bofetada, diciendo, ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, Si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. El Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículos 6 al 12, nos narra un detalle que no aparece en los otros evangelios, la presentación de Jesús ante Herodes Antipas. Entonces Pilato, oyendo decir, Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Miércoles, parte clara. Jesús ante Poncio Pilato en el concilio. Juan 18, 28 al 32. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse, y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos, y les dijo, ¿Qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, Si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Uno entonces les dijo Pilato, Tomadle vosotros, y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Notemos, dice, era de mañana. Es decir, parte clara del día miércoles. Continúa día miércoles, parte clara. Jesús fue burlado y condenado a muerte por Pilato, presionado por las intrigas y exigencias de los líderes judíos. Mateo 27, 24 al 31. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, Inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo, Su sangre sea sobre nosotros, y sobre nuestros hijos. También Juan 19, 1 al 5 y 14, nos dice. Así que, entonces tomó Pilato a Jesús, y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas, y la pusieron sobre su cabeza, y le vistieron con un manto de púrpura, y le decían, Salve, Rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez, y les dijo, Mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, He aquí el hombre. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, He aquí vuestro rey. Notemos que el texto dice, era la preparación de la Pascua, como la hora sexta, es decir, alrededor del mediodía, 12 p.m. Continúa día miércoles, parte clara. Poncio Pilato entrega a Jesús a los judíos para su crucifixión. Juan 19, 16. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado.
Tomaron, pues, a Jesús, y le llevaron. Continúa día miércoles, parte clara. Crucifixión del Señor Jesús. Juan 19, 17 al 19. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo, Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título, que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. En Mateo 27, 35 al 37, nos dice: Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita, Este es Jesús, el Rey de los Judíos. Continúa día miércoles. Parte clara, desde la hora sexta, 12 p.m., hasta la hora novena, 3 p.m. Muerte del Señor Jesús. Mateo 27, 45 al 50. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían, al oírlo, a Elías llama éste. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja, y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Notemos que dice, desde la hora sexta hasta la hora novena hubo tinieblas, es decir, desde el mediodía 12 p.m. hasta las 3 de la tarde, momento en que murió el Señor Jesús. Veamos ahora el Evangelio de Juan, donde se menciona un día de reposo ceremonial, distinto del sábado semanal. Juan 19:31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas. Es decir, estaba por comenzar el jueves al atardecer, la parte oscura del día, que marca el inicio de la preparación para la fiesta de los panes sin levadura, Levítico 23, 6 y 7. Miércoles, parte clara, de 3 p.m. a 6 p.m. Jueves, parte oscura, a partir de las 6 p.m. Jesús es bajado de la cruz y sepultado. Día de reposo ceremonial, termina la Pascua e inicia la fiesta de los panes sin levadura. Mateo 27, 57 al 61. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena, y la otra María, sentadas delante del sepulcro. Notemos que al decir, cuando llegó la noche, ya comenzaba el día jueves en su parte oscura, marcando el inicio del día de reposo ceremonial por la fiesta de los panes sin levadura. Viernes, parte clara. Al finalizar el día de reposo ceremonial, en la parte clara del viernes, las mujeres compraron especias aromáticas. Marcos 16:1. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo, y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y las preparan antes del siguiente día sábado semanal de reposo. Lucas 23:56. Y regresando, prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el sábado, conforme al mandamiento. Notemos que dice, descansando el sábado conforme al mandamiento. Aquí podemos observar dos eventos por separado. 1. Compra de especias, Marcos 16:1, a después de un sábado, ceremonial. 2. Preparación de especias Lucas 23:56 antes de otro sábado, semanal. Esto solo tiene sentido si hubo 2 días de reposo esa semana. Un sábado ceremonial, jueves. Y luego el sábado semanal, sábado. Entonces, las mujeres compraron especias el viernes, día normal. Y descansaron nuevamente el sábado, el semanal. Sábado, parte oscura.
Juan 21. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Por tanto, Jesús ya había resucitado antes del amanecer del domingo, primer día de la semana. Siendo así, el Señor Jesús resucitó justo al terminar el sábado, al atardecer, habría cumplido exactamente 3 días y 3 noches desde el miércoles al atardecer hasta el sábado al atardecer. Conclusión. 1. Hubo 2 días de reposo distintos. Jueves, día de reposo ceremonial, panes sin levadura. Sábado, sábado semanal. 2. El Señor Jesús cumplió la profecía de Jonás que nos dice, estaría 3 días y 3 noches literales, a decir, miércoles al atardecer a sábado al atardecer igual a 72 horas exactas. 3. La cuenta literal de 72 horas. Si murió y fue sepultado miércoles al atardecer, se tiene. Miércoles noche, 1 noche. Jueves día, 1 día. Jueves noche, 2 noches. Viernes día, 2 días. Viernes noche, 3 noches. Sábado día, 3 días. 4. Jesús resucitó al inicio del primer día de la semana, domingo judío, que empieza al caer el sol del sábado. La cronología de la crucifixión el miércoles por la tarde y la resurrección el sábado por la tarde, al comenzar el domingo judío, concuerda literalmente con Mateo 12:40 y armoniza con varios pasajes del Nuevo Testamento que, de otro modo, parecen contradictorios. Hasta aquí nuestra reflexión y estudio sobre la verdad de 3 días y 3 noches que profetizó nuestro Señor Jesucristo. Es importante señalar que, cada año, el mundo cristiano nos preparamos para conmemorar la muerte del Señor Jesucristo, conforme a su voluntad, el día 14 de Nisán del calendario hebreo, cuya fecha es movible entre marzo y abril de cada año. Es importante señalar que el Señor Jesús tomó la última Pascua con sus discípulos y con ello dejó instituida la Cena del Señor para su iglesia. El apóstol Pablo nos recuerda esta conmemoración como se menciona en 1 Corintios 11:23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo, tomad, comed, que esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así, pues, todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Fue voluntad del Señor Jesús que se conmemorara su muerte, no su nacimiento como lo celebra el mundo en la llamada Navidad. La muerte del Señor Jesús representa el nuevo pacto con su iglesia. ¿Qué son aquellos que creen y aceptan a Jesús como Señor y Salvador, obedeciendo y viviendo conforme a su voluntad, y tienen la promesa que Él dio, como se menciona en Lucas 18, 7 y 8? ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Dios nos ofrece un galardón, pero no debemos desmayar. Alimentemos nuestra fe en aquel en quien hemos creído, el Señor Jesús, único mediador entre Dios y los hombres. Te invito a ser parte de los escogidos de Dios para pertenecer a esta gran familia de Dios. Dios te bendiga.